padres le dan a sus hijos en la Y calle. algunos padres le dan con los cintos a Eso, los eso niños, no lo pueden hacer. Si le van a los dar, maltratan con otras cosas. que le den algo a la casa. Le meten para que no hagan más eso. Igual, divertirse. Tienen que enseñarlo a hacer. Se utilizan los golpes con La violencia, no maltratan, quieren agredirlo físicamente, regañando, usan la en violencia. ocasiones le da Suficiente atención. Y que no le den, que lo maltratando a castiguen, le nuestras personas mayores. pongan un castigo fuerte, no poner la violencia. En realidad no he visto casos graves de violencia infantil, pero bueno. Aquí en Cuba no hay violencia infantil. Porque la violencia está haciendo mucho daño entre ellos. No, aquí no. Tengo una opinión que en este país no hay violencia. Que es algo horrible que debe ser eliminado, se deben tomar medidas drásticas porque realmente es muy duro, pero si hay violencia entre los adultos, la infantil es peor. Son tantas cosas que hay entre la violencia infantil. Hay violencia. Lo que pasa es que está solapada. En Cuba sí existe violencia en la familia y creo que es difícil que exista alguna sociedad del planeta donde podamos decir que no existe violencia en la familia. Una cosa diferente es que no querramos verla, que sea invisible a nuestros propios ojos, pero sí existe violencia en la familia. Y los estudios, las investigaciones que hasta ahora se han realizado han mostrado la existencia de todas las formas de violencia que han sido identificadas en otros países también. Se entiende por violencia cualquier tipo de daño, agresión, sea esta física, moral, material, negligente, en el cual hay un maltratador o un victimario que ejerce una presión o un daño sobre un niño. Esto puede ser casual, puede ser accidental o puede ser no intencionado, pero basta que exista cualquier tipo de afectación de su moral, de su integridad, del desarrollo de su sexualidad para que lo consideremos como violencia. Yo creo que es importante ya comenzar a identificar que la violencia es un problema social y de salud. Nosotros a veces presumimos de que nosotros tenemos poca. Es verdad que aquí, si tú comparas Cuba con otros países del mundo, aquí la violencia es menos. Pero eso no quiere decir que eso no sea grave. Porque con un niño o una niña que sea maltratado o que sea abusado, en este país ya para nosotros es un problema grave. Y no es uno, son más de uno. Y lo peor de todo eso es que esa violencia infantil está habitualmente oculta. Porque lamentablemente la violencia se produce fundamentalmente en los lugares donde menos debía producirse. Lo que pasa es que es invisible muchas veces a nuestros propios ojos porque también está naturalizada, porque no la identificamos, porque a veces no queremos verla y porque otras veces nos parece que no es violencia o que desde las concepciones que tenemos como seres humanos, la manera en que nos hemos socializado, también pensamos que no existe, o que las formas en que nos comportamos pensamos que no tienen nada de violencia. Podemos nombrarla o no nombrarla, verla o no verla, pero de que existe, sí existe. La violencia a los niños, eso está en primera plana, vaya. A veces he conocido padres que maltratan a sus hijos o que los tratan mal, y eso es muy desagradable. El grito, darle golpe, castigarlos. Es violencia. Porque el grito no enseña. ¿Educativa? No, es un maltrato también. Un grito es algo que te hace así a los nervios. Imagínate un niño. Maltratarle, a gritarle a un niño, maltratarle igual. Hay otro tipo de violencia que es más de ignorar los deseos de un niño, de tratarlo y a quererlo hacer adulto antes de tiempo o compartir situaciones domésticas que aunque no sea de maltrato físico, son de maltrato psicológico. Aquí, ahorita mismo yo vi a un hombre allí que le dio a un niño por aquí por la espalda, puede que lo vea un policía y vire la cara. La violencia puede estar desde hasta en una mirada, hasta en un gesto, en cualquier, yo diría que cualquier modo agresivo, fuerte, que uno trate a alguien es violencia. Una cadena
¿no? La violencia de casa, la violencia en la escuela también. No se fajen dentro de la escuela, pero fájense fuera de la escuela. O sea, no me importa que se fajen. Otra de las formas de violencia es la violencia verbal, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Por ejemplo, los gritos es una de las formas de violencia muy extendida en la sociedad cubana. La manera de dirigirse o de establecer relaciones comunicativas entre las personas que están en la familia a través de gritos es una de las formas que aparece más naturalizada, como que más invisible, como que no se identifican los efectos que puede tener la violencia verbal. Que a veces la gente no sabe lo que es maltrato y cree que el maltrato es agarrar a un niño y torturarlo. No, eso ya es el colmo del maltrato. Sin embargo, por ejemplo, en un momento determinado, ofender a un niño de una manera muy cruel, muy violenta, ponerle epítetos que no le corresponden, gritarle, eso también es un maltrato. Hemos visto estos casos. Hemos visto casos muy tristes, muy serios. Hemos visto cómo a veces un niño, para los adultos, discutir una vivienda, a lo mejor entre mamá y papá, el niño está en el centro como objeto de toda esa violencia y de un divorcio mal llevado, mal concluido. El maltrato por permisividad es aquel que se le permite hacer todo lo que quiere y no le ponemos límites, lo estamos educando en un mundo que no existe. Hay otras formas de violencia que tienen que ver con el no hacer. O sea, violencia no es solo actuar, sino dejar de actuar. Por ejemplo, he visto un niño que se cayó de un balcón, un niño de 2 años que se cayó de un balcón de un primer piso. Eso no es un accidente, como decía el profesor Jordán, eso es una negligencia, porque un niño no puede estar solo en un balcón con 2 años. O que lo atropelló un automóvil en medio de la calle a un niño de 3 años. ¿Qué hace un niño de 3 años solo en la calle? Eso es negligencia y eso es maltrato. Y ahí están las historias que hablan de todos estos pacientes hospitalizados que hemos tenido acá en algún momento y que están tanto de la consulta como de ingreso. La familia, esto es un caso real. Dibujó una bola del mundo bien hecha, un niño inteligente, una bola del mundo donde aparecía el continente americano, aparecía la islita de Cuba, aparecía una figurita pequeñita así, humana, en forma de monigote y un cohete. Es decir, los montó todos en el cohete y los lanzó para otra órbita que no fuera la órbita donde él estaba. Bueno, hemos visto padres que han hecho abuso lascivo de sus hijos. En el hogar, esa frase que siempre decimos, hogar, es dulce para algunos niños y es muy amargo para otros. Un tío, un abuelito, un vecino, hacia el adolescente, hembra o hacia el puber, hembra o varón, porque no escapan los varones tampoco, a veces del abuso lascivo. Cuando hablamos de esto pensamos nada más hacia la mujer. No, hemos tenido abuso también lascivo en varones. Gente que maltrata y abusa del varón. Cometen abuso llegando, por ejemplo, a mostrarle fotos pornográficas al niño, películas pornográficas, o teniendo conversaciones que también pudiéramos calificar de pornográficas. Ahora recuerdo un caso muy importante de abuso sexual que se esclareció indudablemente y se pudo sancionar al acusado porque se encontró un vello del acusado sobre el cuerpo de la niña. Se pudo hacer el estudio correspondiente a través de un laboratorio de ADN y se demostró que el vello provenía del acusado, que todo indicaba que era él, pero había que demostrarlo para poderlo sancionar. Yo creo que es importante que las personas conozcan que el agresor utiliza diferentes maneras de acercamiento con los niños y las niñas abusadas sexualmente. Hay formas muy peculiares, por ejemplo, de acoso, donde ni siquiera hay contacto visual entre el perpetrador y la víctima, como puede ser el acoso a través del teléfono. Es decir, es llamar y empezar a decir cosas obscenas a la niña o al niño, y eso es una forma de abuso. Es decir, se le está imponiendo una conducta de algo que viene a perturbar la tranquilidad, el desarrollo, la estabilidad, la calidad de vida que tiene esa persona ese día, a esa hora, para imponerle este tipo de comunicación. Es decir, muchas veces las personas no conocen que a los niños y a las niñas se acercan personas manipulándolos, obsequiándole, por ejemplo, un juguete o tratando de engañarlos con un caramelo. Utilizan diferentes maneras de acercarse a los niños o a las niñas, haciéndoles ver
que son personas afectivas para ellos, porque indudablemente son personas muy cercanas a ellos, y bueno, es una manera de conquistarlos afectivamente, y ya luego que tienen esa conquista, pues se producen otros tipos de acercamiento con el niño, que puede ser desde la exhibición de los genitales hasta la penetración o incluso la violación en algunos de los casos. Esto pudiera tipificar delito incluso, no necesariamente dentro del delito de los llamados sexuales, por eso una corrupción de menores. Es decir, cuando el sujeto empieza a incitar al niño a una actividad sexual que todavía no le corresponde. Y es importante que la familia conozca esta problemática para tratar de prevenirla. Dejar de satisfacer necesidades afectivas también es violencia. Hay silencios que son violencia. No estoy hablando de silencios que pueden tener otras lecturas, otros significados, sino esos silencios que son condenatorios, que funcionan como castigo, que a veces ocurren durante mucho tiempo, que rayan entonces también con la indiferencia. Y hay muchas formas de violencia psicológica que tiene que ver con el no hacer. Por tanto, violencia es hacer y es no hacer. Hemos tenido aquí también el padre maltratador, y cuando usted le pregunta a este padre, dice, bueno, para mí me criaron a palo y míreme aquí. Bueno, y él quiere criar a palo a su hijo también. Esto solo crea traumas y problemas en los muchachos cuando son más grandes. Los vuelve más rebeldes. Desde donde quiera que se mire, la violencia es algo horrible en el ser humano. Contra un niño, pues entonces no solo horrible, sino horriblemente abusivo. Muy mal. Son más terroristas que Bin Laden. Que son personas que han sido maltratadas también y eso es reflejo de su propia educación, de lo que ha pasado a ellos. La violencia en un niño es contraproducente. Le creas un nivel de humillación y de indignidad que es terrible para el futuro de los niños. Podemos observar dificultades en el aprendizaje del niño, podemos ver que el niño quizás se retrae o tiene una conducta inhibida, que tiene pesadillas, que tiene dificultades con el sueño, que no se adapta a la escuela. O sea, hay diferentes síntomas o comportamientos en el niño o la niña que nos hacen pensar en que el niño ha sido afectado por alguna situación. Un niño que tiene moretones, golpes que se le ven en su cuerpo. Un niño que le tiene miedo a los adultos. Un niño pequeño que le tiene miedo. O un niño que cuando oye a otro niño llorar, llora. Porque el llanto implica que hay uno que lo está maltratando y atrás viene él. O sea, hay muchas señales que nosotros podemos detectar cuando un niño está siendo maltratado. Es decir, ocurriendo el abuso sexual, como ocurre muchas veces en el seno de la familia o cercano a ella, es por tanto un factor predisponente, es un factor que puede contribuir en un futuro a que ese sujeto, cuando sea un adulto, repita conductas de violencia, no necesariamente sexual, pero sí conductas de violencia contra otros miembros de su familia, en lo que ha dado en llamarse la transmisión transgeneracional de la violencia. Ahora, lo más preocupante para nosotros como especialistas es sobre todo que el niño reciba la violencia de otras personas, de otros momentos, sea la violencia de un adulto, de otro niño o de un niño, un puber hacia un niño, en fin. Porque, lógicamente, eso marca mucho a la persona que recibe maltrato. Lo marca para toda la vida. Es difícil hacer terapias para quitar el dolor. Es difícil a veces hacer una terapia para un niño que se desvió de su camino y que pudo haber sido un ciudadano bueno, productivo y demás, y mañana se convierta en un disocial simplemente porque fue un niño maltratado. Cuando los compañeros que atienden menores saben que muchas veces detrás de un niño disocial o un adolescente disocial hay un niño maltratado y una familia disfuncional, donde había incluso a veces violencia familiar. Hay afectaciones para la sociedad en su conjunto por los gastos que tiene que invertir un país para la atención a personas víctimas de violencia, los gastos que tienen que ver con la educación, los gastos en la protección de personas abandonadas. Hay incluso algunos estudios que tratan de, que en Cuba todavía no conozco que se han hecho, pero tratan de contabilizar justamente los costos de la violencia en términos económicos directamente. Las afectaciones laborales para las personas que tienen que dejar de trabajar o trabajan a media capacidad o a media máquina producto de las consecuencias.
De manera que cuando uno piensa consecuencias de la violencia, no es solo, aunque sea muy terrible, en una persona y todo el daño que para una sola vida o para 5, 6, 7 vidas puede provocar la violencia, sino mirado en sistema, es todo lo intenso que puede resultar para esa familia, pero todo lo que también está resultando para la sociedad en su conjunto. De manera que alguien que pueda decir, a mí la violencia no me afecta, no solo desde el mismo rol de víctima o victimario, que todos somos susceptibles de ubicarnos en ese rol, sino también desde el punto de vista de los efectos para la sociedad. Nuestros padres nos castigaron, hicieron varias cosas y los muchachos de antes tienen más educación que los de ahora. A veces hay niños que yo creo que nacen de por sí violentos, pero hay que controlarlos. Es una dependencia de la cultura, de lo que uno vea, de lo que uno reciba también. Porque hay un poco de falsa idea de cómo enseñar a un niño. Nuestros abuelos nos hicieron a nosotros, que nos castigaban, no esto, pero ahora tú no se lo haces a los niños, no te dejan que tú se lo hagas. Porque si va y le dice algo, dice, ese es mi hijo. Eso en Cuba toda la vida ha sido de esa manera y no es que sea diferente ahora, ni mucho menos. Ha sido así la tradición. Parte de todo, la sociedad también puede ser violenta con los niños. Imagínate, eso viene de trascendencia, todas las familias no son iguales. Sí, la sociedad no lo ve así, pero tanto violentar el cuerpo como violentar la mente es un fenómeno cotidiano aquí. No es dar por dar, sino saber cuándo tú le das a un niño y por qué le das. Un niño igual que un anciano. Pero de vez en cuando hay que ponerla, es como todo. Dice alguno que lo enseña, otro que no. Yo pienso que no. Eso es una cultura que se va aprendiendo y eso es lento, porque meter dentro de las cabezas de la gente cosas resulta mucho más difícil que implementar leyes. Otro de los mitos tiene que ver con que vienen los genes, o por ejemplo la frase los hombres son violentos por naturaleza, atribuyendo a la masculinidad un condicionamiento hereditario de predisposición hacia la violencia. Los niños pobres reciben más violencia que los ricos. Eso es mentira. O sea, es una mentira absoluta, o sea, porque ya no se puede decir es un error. Está demostrado científicamente por estadísticas, etcétera, etcétera, que no tiene que ver el estatus social de la familia para que haya o no haya violencia dentro de la familia. Es comportamiento humano. Es absurdo pensar que porque una familia tenga un nivel socioeconómico o sociocultural o socioeconómico-cultural alto, ahí no debe haber violencia, porque en realidad la práctica demuestra que no es así. Muchas veces las personas no están preparadas para enfrentar conflictos y resuelven los conflictos imponiéndose. Y la imposición es violencia. ¿Qué pasa con eso? La gente, bueno, ese es un problema de familia. Y en familia no nos debemos meter. Entonces, los vecinos oyen que están maltratando a un niño y nadie se pronuncia porque es buscarse un problema con los vecinos. Entonces, en eso hay cierto mito de no denunciar los maltratos porque, bueno, es su hijo y mucha gente te dice, mi hijo es mi hijo y yo tengo derecho a tratarlo porque es mi hijo, como si el hijo fuera una propiedad. Existen algunos mitos con relación al tema de la violencia en la familia. Por ejemplo, se piensa que las personas alcohólicas o el consumo de drogas en general es la causa de comportamientos violentos. Y bueno, tiene una relación muy directa con la vida familiar y la convivencia. Puede ser en ciertas circunstancias un factor condicionante, una predisposición, algo que potencia. Pero la persona que estando en esas circunstancias es violenta, ya tuvo antes un proceso de aprender la violencia. La Federación por su estructura es una organización comunitaria. Por lo tanto, tiene varias vías para hacer ese trabajo de prevención. Uno, desde las propias estructuras de delegación y bloque que existen a nivel de base, en la sensibilización de la población, en audiencias que se puedan hacer sobre el tema, en debates que se puedan desarrollar con distintos materiales de base. Y tiene también una vía, que son las casas de orientación a la mujer y la familia. Son de más reciente creación, que llevan 20 años, no tienen el mismo tiempo de existencia de la propia organización. La federación es muy sensible en esto, pero no hace falta que el gobierno, como entidad, como institución, como equipo que desarrolla la actividad multidisciplinaria, eso no puede ser de la federación solamente.
porque si no estaríamos repitiendo el patrón patriarcal que los problemas de familia, intrafamiliar y problemas son para las mujeres. Existe la coordinación. Ya te decía que el propio grupo de violencia que coordina la federación, eso es lo que hace, coordinar las acciones de todas estas instituciones. Y no, tienen que intervenir el gobierno de manera intersectorial. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, capacitaciones, ya te voy a hablar del sector jurídico, por ejemplo, a nuestros jueces y juezas, a los fiscales, a los abogados y abogadas que han incidido directamente en eso. Pero este conflicto también hemos detectado en nuestro trabajo cotidiano que hay poca capacitación para trabajar las dinámicas familiares. Y cuando vamos como grupo, no va la representante del MINJUS o la representante de la Unión de Juristas, no, lo coordinamos y decimos, bueno, va a ir un representante de salud, que represente educación. Las dinámicas familiares no se puede trabajar así improvisando. Alguna compañera de un centro investigativo que además tienen alguna profesora que hayan investigado estos temas, es decir, en eso radica esa intersectorialidad. Esto hay que capacitarse y entrenarse para trabajar este mismo conflicto, porque la situación de maltrato, como es multiproblemática, hay que verlo con múltiples aristas. Todo el mundo tiene que intervenir en esto. Entonces hay que formar un equipo, porque no hay forma de darle salida de verlo uno por aquí, por un pedacito. Entonces de educación le mando una cartica de salud pública, de salud le mando una cartica del gobierno, así no se puede trabajar. Y hay muchas necesidades en la comunidad que han planteado ellos de capacitación. Somos muchas instituciones las que trabajamos en ello y obviamente UNICEF colabora con la mayoría de ellas. Pero ahí hay desde las organizaciones de masas, como puede ser la Federación, que tiene un papel importante, los CDRs en el ámbito incluso de la convivencia en el barrio para que no haya violencia contra la infancia, los organismos especializados que van desde la Fiscalía de Menores, la Dirección de Menores del Ministerio del Interior. Lamentablemente a veces existe la infraestructura, pero no tiene ni el personal calificado, ni tiene las coordinaciones exactas y, peor que eso, esas instituciones a veces no son conocidas por la población. A veces la gente no sabe a dónde ir. Y eso hay que divulgarlo porque la gente tiene que saber a dónde acudir buscando ayuda en un momento en que haya una situación. Nosotros con todos ellos colaboramos estrechamente en ver, analizar cuál es la situación, qué medidas hay que tomar y sobre todo cómo rehabilitamos a la víctima, que ese tiene que ser el objetivo final. Y tú no tienes elementos legales que te amparen para en un momento determinado informar determinadas cosas. O sea, hay cosas en las que todavía nosotros tenemos que trabajar un poco más. En el tema, por ejemplo, de la divulgación, tenemos el proyecto de divulgación de los derechos del niño. Institucionalizarla, legalizarla, en fin, a ese término es al que me refiero, que todavía nos falta elemento. Y lo otro es ponernos un poquito de acuerdo. Que ya te decía que es un proyecto que a nivel central lo coordina el Ministerio de Justicia, pero que también es un proyecto que su equipo técnico es multisectorial. Sin embargo, yo pienso que lo más importante de todo no es que existan. Están los organismos del sector jurídico y otras instituciones que trabajan directamente con la juventud y la infancia, como es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Estudio de la Juventud, es decir, que la Federación de Mujeres Cubanas. En concepto. Participan en este proyecto de divulgación y tiene sus oficinas provinciales. En los casos de violencia familiar en Cuba, una atención especializada, específica para este tipo de dificultad no la tenemos. Es que realmente se requiere de una coordinación, si tú quieres, científicamente orientada, pero además individualizada cada caso, para poner en función de cada niño victimizado, en la medida en que su individualidad lo requiera, la concurrencia, los esfuerzos, el que sean objeto de trabajo de cada una de estas estructuras que existen. Ya muchas personas, cuando tienen determinadas dificultades, dudas o conocen de determinados casos, van a donde están las coordinadoras provinciales de este proyecto de divulgación. Y también se les da el cauce con la fiscalía que corresponde. Para mí, de la pertinencia de varias disciplinas, no solo de psicólogos y psiquiatras, hace falta el derecho también para garantizar que las personas estén protegidas. Hace falta la pedagogía, la educación en sentido amplio como Pablo Freire, la educación popular, de educarnos todos y adultos, no solo a los menores. Es necesaria también la participación de especialistas de medios de comunicación.
La televisión es un medio de difusión masiva y lo mismo puede prevenir que puede también propiciar cualquier cosa, lo que sea. Es preocupante. Bueno, las películas todas son violentas. Es una barbaridad lo que hacen con las películas. Lo que están viendo en la televisión y las cosas que están pasando en los hogares. Las novelas van creando una violencia latente que hay y que las personas explotan en un momento. Bueno, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en esta batalla. En primer lugar, tienen que afinar la puntería en cuanto a los mensajes y los tipos de mensajes que se realizan en los distintos medios de comunicación que existen. Hacia quién van dirigidos, si es al maltratador, si es al niño maltratado, si es a la sociedad, si es a los maestros, en fin, el mensaje tiene que estar muy bien elaborado, pero que sea entendible también. O sea, no puede ser un mensaje con códigos que sean entendidos nada más que por los de entendido, igual que la redundancia. Entonces, también las series televisivas que se hagan para los adolescentes, para los adultos en general, el mensaje también debe estar dirigido a evitar este tipo de fenómenos y no a potenciar, digamos, las escenas donde está el maltrato, sino más bien cómo ir a las raíces de ese maltrato, cómo prevenir ese maltrato. Es necesaria la participación de personas que trabajan, por ejemplo, en cuerpos como la policía. Es necesaria la participación de médicos, no solo psiquiatras y psicólogos, sino también, de manera que se necesita de muchas disciplinas, pero se necesita también de muchos sectores sociales para articularlo. Se necesita atender no solo a las personas que vienen en esa condición de víctima a una institución de salud, sino también a los victimarios. Por esas razones yo diría que no contamos con instituciones especializadas en esa atención. Habría que articular esas fortalezas, habría que buscar y establecer una ruta crítica para las personas que van buscando ayuda por los casos más graves o cuando sencillamente se ha destapado, se ha traspasado el no denunciar, el no visibilizar, sino se pasa justamente al otro paso. Debe de haber una ley para eso, vaya, porque... No la conozco. Bueno, los padres que le pegan a los niños en la calle, en mal lugar, en cualquier lugar de su cuerpo, debe haber una ley que los sancione. No está legislado, pero sí los protegen. Sí, vamos, UNICEF, si hay algo que tiene claro en Cuba, es que no hay vulneración de derechos del niño. O sea, vulneración de derechos del niño, siempre habrá un niño que sufra. Lo que hablamos es en general. En general, desde hace muchísimos años en Cuba, la infancia fue una prioridad. De ahí que siendo un país, como decimos, pues de economía en desarrollo propia del Caribe, es decir, de una economía comparada con los países desarrollados, una economía pobre. Yo en realidad no conozco una ley que exista contra eso, pero si se pudiera poner... Debe existir. Si existe no la conocemos, ninguna. Bueno, aquí en Cuba eso es difícil. Esto no depende solo del Estado cubano. El Estado hace leyes, el Estado hace instituciones, el Estado hace normas, pero nosotros los seres humanos somos los que lo llevamos adelante. Son los hombres y mujeres de nuestro pueblo quienes llevan adelante esas normas y todo lo que institucionalmente debemos hacer. Y no siempre lo hacemos bien. Muchas veces nos pregunta la gente, ¿no? Que bueno, es que ustedes solo hablan de los derechos y nunca hablan de las obligaciones de los niños, y todos los niños ahora en casa llegan y dicen, tengo el derecho a jugar, y tengo el derecho a que me quieras, y tengo el derecho tal, pero no conocen las obligaciones. Yo digo, no, es que las obligaciones son los derechos. Bueno, usted puede coger el periódico y vamos a leer un artículo que sale sobre los derechos, o puede tomar una revista Pionera, una revista Sun Tzu, una revista Mujeres y hablar sobre los derechos. El problema no es conocerlo, el problema es hacerlo efectivo. ¿Entiendes? Es llevar a la práctica de todos los días eso que está escrito en algún lugar. Se puede decir que esto no es solo que el Estado haga regulaciones, leyes, publique los derechos del niño, lo ponga en un spot en televisión. No, también debe estar la población en general educada, preparada para saber cómo actuar para no violentar esos derechos del niño. Sí, yo pienso que sí, que se pudiera hacer una legislación en el sentido que pueda mejorar la conducta y una forma de enseñar a los padres a manipular a la educación de los niños, ¿me entiendes? Debe haber, yo no conozco para decirte no, esto no, pero debe haber una ley que los proteja. Sí. ¿Cuál es? Bueno, no te puedo especificar ahora.
No existe. Yo de leyes sé muy poco. En Cuba existen muchas leyes, lo que no explicitan que no se le puede dar golpe a un niño. Así que no le puedo hablar de eso porque no... Somos del criterio que se debe hacer un estudio para particularizar aún más todavía el respeto y la protección de esos derechos del niño, porque por ejemplo las lesiones en sentido general es castigada para cuando cualquier persona lesiona a otro semejante. Sin embargo, pienso que se debe particularizar en el caso de cuando la lesión se produce o el maltrato se produce con respecto a un niño. ¿A qué vamos a llamar maltrato infantil? ¿Qué amplitud le vamos a dar a ese maltrato infantil? ¿A qué le vamos a llamar violencia como tal? Porque a veces no siempre coincide. ¿Qué vamos a hacer con ese niño maltratado? ¿Qué seguimiento le vamos a dar después? Porque hoy lo vemos en el momento del maltrato. Bueno, y después va a una consulta. ¿Con quién? ¿Con el mismo agresor? A veces se habla, por ejemplo, de crear una ley contra la violencia doméstica, pero quedarían fuera de ese campo otros tipos de violencias que se cometen no solo en el ámbito doméstico, sino también en la calle, en las escuelas, en los centros laborales, donde también los niños trabajan, porque aquí la edad laboral es desde la de 17 años y la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que toda persona es niño hasta que cumple los 18 años de edad. Que hay que meter preso a todo el que se coja para eso. Que si erradicaron la pena capital, en ese caso... Son abusadores. Hay que castigarlo, ¿Entiendes? Sancionarlo. Deben ser castigados por la ley. Debería pensarse en hacer una ley que proteja a los niños contra esos padres. Los pocos que existen, la ley que los sancione. Una cosa es que tú implementes la ley y otra cosa es que se cumplan. Eso ya es. No hay esa presión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si hubiera una ley, aquí tuvieran presos millones de padres que maltratan a sus hijos. Yo soy de las que considera que sí, porque aunque no sea abogada, pero hasta ahora de lo que he trabajado con relación a la investigación, pienso que una ley específica de violencia intrafamiliar ayudaría a visibilizar el fenómeno y que esa ley también se concentrara más, sobre todo desde lo preventivo y lo educativo, y no desde la represión a ese tipo de conductas, y teniendo en cuenta la familia como unidad de análisis. Hay muchos temas todavía sobre el cual tenemos que hablar, tenemos que debatir, tenemos que discutir y tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso decía que esto es un problema multifactorial, esto no lo puede hacer una sola persona, ni una sola institución. Esto tenemos que sentarnos todo el que tiene que ver con niños y adolescentes. Yo pienso que sí, que hay que hacer revisiones, que aunque tenemos legislaciones muy protectoras, sobre todo de la infancia, pero hace falta más. Hace falta incluir otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, en los que tienen que ayudar no solo los abogados, los juristas, sino también otros especialistas, pero que nos ayude a visibilizar y a buscar alternativas de tratamiento desde el marco legal y desde un código penal y desde un código de familia que también nos marque, digamos, el deber ser de una institución social como la familia. Se puede decir que nosotros, por supuesto, necesitamos, ante todo, renovar nuestro código de familia. Un código de familia promulgado en 1975, que fue en su momento histórico un código muy de avanzada, pero que ya el paso de los tiempos lo ha hecho quedar un poco a la saga de las instituciones renovadas a nivel de derecho comparado. Pero en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, nosotros no hemos enhebrado, vamos a decirlo de alguna manera, todos los principios fundamentales que contiene la Convención Internacional de los Derechos del Niño en cuanto a la concepción del niño como sujeto de derecho, en cuanto al niño en la concepción también de su capacidad progresiva, es decir, cómo el niño va ganando gradualmente una capacidad como un adulto, convirtiéndose en un ciudadano y no en un menor, como está catalogado incluso todavía en las leyes civiles y de familia. De manera que en ese ámbito de la regulación jurídica de los derechos del niño y de la
el cumplimiento de esos principios fundamentales de la Convención, como es la concepción del niño como sujeto de derecho, como es el hecho de que el niño tenga derecho a ser escuchado, lo que se llama la audiencia necesaria del menor en cualquier proceso que le compete. Nosotros todavía estamos a la saga, a nivel, si se quiere, y que me permitan decirlo con toda franqueza, a nivel casi mundial. Y yo pienso que eso hay que prestar oídos y ser un poquito más cercano a esa problemática. No cogerle miedo a la problemática. No tenerle miedo a la palabra violencia. Porque de todas maneras, el que convive con la violencia la sufre. Por lo tanto, ¿a qué estamos evitando? O sea, ¿la evitación a qué es? Y yo creo que sí que hay que reconocer que hay una violencia que no está aceptada de que es violencia. Y que hay que eliminarla. Y se puede eliminar. Entonces, pongamos todos los recursos, pongamos todos los medios, generemos debates nacionales, locales, provinciales, es decir, esto es una aberración. ¿Cómo vamos a pegar a un niño? O sea, a ver, o a una mujer, o entre hombres, es decir, pero es que la violencia es estúpida, o sea, es que no soluciona nada. Entonces, si es estúpido, acabemos con ello, pero eso es todos los días 24 horas de acción, no puede ser una campaña contra la violencia. Por supuesto es importante esa campaña, pero esa campaña tiene que tener una ramificación de acciones que sean 24 horas en todos los focos, en todos los puntos del Estado cubano. Es la única forma de acabar con ello. En Cuba, o en China, o en España. Donde sea, las acciones tienen que ser permanentes, prioritarias, constantes y modélicas en el sentido de reflejar modelos de conducta. No, eso está mal. No está mal porque, bueno, ¿cuál es la conducta adecuada? ¿Cómo esta situación resuelta con violencia se puede resolver muchísimo mejor sin violencia y además logra resultados mejores? Bueno, enseñar que la no violencia es más rentable a todos los niveles que la violencia. Con la violencia hay que acabar, no hay otra, o sea, acabar con ella. Yo pienso de todas maneras que hay que oír a los niños. Es decir, yo pienso que para trabajar, para evitar la violencia, lo primero que hay que es oír a los niños. Y preguntarle a un niño si él ha sido objeto de violencia. Porque los niños sí son capaces de expresar lo que piensan y lo que sienten. Y su interpretación de esas violencias y cómo lo perciben y cómo lo verbalizan. Y que no seamos revanchistas con los niños cuando los niños son capaces. Y que es muy doloroso, por último, que entre los derechos del niño, el primer derecho, hay niños que nosotros no han expresado como primer derecho a que me quieran. Entonces creo que eso es algo que hay que rescatar. Por tanto, yo digo que eso hay que vigilarlo constantemente las 24 horas del día. Y eso es un reto de una magnitud para cualquier sociedad, porque tiene que convertirse en una prioridad política. Bueno, yo diría, ¿cómo se podría convivir sin violencia? Bueno, se puede convivir sin violencia, creo que es la forma ideal de vivir. ¿Cómo lograr esto? Realmente, yo creo que en estos momentos ninguna sociedad puede proponerse que no se manifieste en violencia, por una razón muy sencilla. Donde existe una desigualdad, puede existir violencia. A partir de personas que pueden tener una posición, digamos, de predominio sobre otros. El problema está que nosotros tenemos que plantearnos que la que tenemos, ¿entiendes? Dada la sensibilidad que existe en nuestra sociedad en relación a los problemas de la infancia, debe sonar más, aunque sea menos. Y mover a más interés y mover a la coordinación de algo que si yo me siento con cualquiera con un papel en la mano, vamos a ver qué es lo que hace falta, te darás cuenta que no hace falta ninguna inversión económica, ni hace falta nada económico, como no sea una polarización de las cosas que ya están. Es simplemente organizarse en función de eso. No hace falta mover nada, ni siquiera hace falta plazas de trabajo. Es simplemente un enfoque hacia ese problema. Yo soy patológica de optimismo. Yo pienso que sí. Y si no lo pienso, creo que me paro y no puedo andar en el camino que también tenemos todos los días. Si es aprendida, se puede hacer diferente. Se puede cambiar. Las personas podemos ser diferentes.
podemos ser mejores personas cada día. Si no pensar en eso, entonces limitamos las posibilidades de crecer como individuos, como familias, como país. Tengo una opinión que en este país no hay violencia. Que es algo horrible, que debe ser eliminado, se deben tomar medidas drásticas porque realmente es muy duro, pero si hay violencia entre los adultos, la infantil es peor. Son tantas cosas que hay entre la violencia infantil. Hay violencia. Lo que pasa es que está solapada. En Cuba sí existe violencia en la familia y creo que es difícil que exista alguna sociedad del planeta donde podamos decir que no existe violencia en la familia. Una cosa diferente es que no querramos verla, que sea invisible a nuestros propios ojos, pero sí existe violencia en la familia. Y los estudios, las investigaciones que hasta ahora se han realizado han mostrado la existencia de todas las formas de violencia que han sido identificadas en otros países también. Se entiende por violencia cualquier tipo de daño, agresión, sea esta física, moral, material, negligente. Está en un gesto, en cualquier, yo diría que cualquier modo agresivo, fuerte, que uno trate a alguien es violencia. Una cadena, ¿no? La violencia de casa, la violencia en la escuela también. No se fajen dentro de la escuela, pero fájense fuera de la escuela. O sea, no me importa que se fajen. Otra de las formas de violencia es la violencia verbal. No solo lo que se dice, sino cómo se dice. Por ejemplo, los gritos es una de las formas de violencia muy extendida en la sociedad cubana. La manera de dirigirse o de
establecer relaciones comunicativas entre las personas que están en la familia a través de gritos es una de las formas que aparece más naturalizada, como que más invisible, como que no se identifican los efectos que puede tener la violencia verbal. Que a veces la gente no sabe lo que es maltrato y cree que el maltrato es agarrar a un niño y torturarlo. No, eso ya es el colmo del maltrato. Sin embargo, por ejemplo, en un momento determinado, ofender a un niño de una manera muy cruel, muy violenta, ponerle epítetos que no le corresponden, gritar. Porque no la identificamos, porque a veces no queremos verla, y porque otras veces nos parece que no es violencia, o que desde las concepciones que tenemos como seres humanos, la manera en que nos hemos socializado, también pensamos que no existe, o que las formas en que nos comportamos pensamos que no tienen nada de violencia. Podemos nombrarla o no nombrarla, verla o no verla, pero de que existe, sí existe. La violencia a los niños, eso está en primera plana, vaya. A veces he conocido padres que maltratan a sus hijos, que los tratan mal, y eso es muy desagradable. El grito, darle golpe, castigarlos, es violencia, porque el grito no enseña. ¿Educativa? No, es un maltrato también. Un grito es algo que te hace así a los nervios, imagínate un niño. Maltratarle, a gritar a un niño, maltratarle igual. Hay otro tipo de violencia que es más de ignorar los deseos de un niño, de tratarlo y a quererlo hacer adulto antes de tiempo, o compartir situaciones domésticas que aunque no sea de maltrato físico, son de maltrato psicológico. Aquí, ahorita mismo yo vi a un hombre allí que le dio a un niño por aquí por la espalda, puede que lo vea un policía y vire la cara. La violencia puede estar desde hasta en una mirada, en el cual hay un maltratador o un victimario que ejerce una presión o un daño sobre un niño. Esto puede ser casual, puede ser accidental o puede ser no intencionado, pero basta que exista cualquier tipo de afectación de su moral, de su integridad, del desarrollo de su sexualidad, para que lo consideremos como violencia. Yo creo que es importante ya comenzar a identificar que la violencia es un problema social y de salud. Nosotros a veces presumimos de que nosotros tenemos poca. Es verdad que aquí, si tú comparas Cuba con otros países del mundo, aquí la violencia es menos. Pero eso no quiere decir que eso no sea grave. Porque con un niño o una niña que sea maltratado o que sea abusado, en este país ya para nosotros es un problema grave. Y no es uno, son más de uno. Y lo peor de todo eso, que esa violencia infantil está habitualmente oculta. Porque lamentablemente la violencia se produce fundamentalmente en los lugares donde menos debía producirse. Lo que pasa es que es invisible muchas veces a nuestros propios ojos, porque también está naturalizado. Yo he visto que algunas madres le dan a sus hijos en la calle. Algunos padres le dan con los cintos a los niños. No lo pueden hacer si le van a dar. Los maltratan con otras cosas. Que le den algo a la casa. Tienen que enseñarlo a hacer sus hijos. Se utilizan los golpes con la violencia. Los maltratan. Quieren agredirlo físicamente. Regañando, en ocasiones le da suficiente atención. Y que no le entre, que lo castigan. A nuestras personas mayores. Le pongan un castigo fuerte. No poner la violencia. En realidad no he visto casos graves de violencia infantil, pero bueno. Aquí en Cuba no hay violencia infantil. Porque la violencia está haciendo mucho daño entre ellos.